¿Alguna vez has sentido que estás en un lugar sin importancia, haciendo un trabajo que nadie ve? Hoy vamos a hablar de David, un joven que pasó de cuidar ovejas a convertirse en el rey más grande de Israel. Su historia nos enseña que la verdadera grandeza no nace en los escenarios públicos, sino en la preparación silenciosa, cuando nadie nos está mirando. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir al futuro rey, todos pensaron en los hijos mayores, fuertes y experimentados. Nadie se acordó de David. Él estaba en el campo, con las ovejas, lejos de las miradas importantes. Pero Dios no busca lo que el mundo busca. Mientras los hombres veían la apariencia, Dios veía el corazón. Y en el corazón de ese joven pastor encontró algo especial. Imagina la escena: Samuel ungió a David con aceite, un acto que lo designa como el próximo rey. ¡Qué momento tan increíble! Podríamos pensar que su vida cambió de inmediato, que se fue directo al palacio, pero no fue así. Después de esa unción, ¿sabes qué hizo David? Volvió al campo, a cuidar de sus ovejas. Esto nos muestra una humildad asombrosa. Entendió que ser elegido era solo el comienzo de un largo proceso de preparación. No se llenó de orgullo ni exigió su trono. Simplemente confió y esperó. Es en ese tiempo de anonimato donde Dios comenzó a entrenarlo. Lejos de la corte y de los ejércitos, sus batallas no eran contra soldados, sino contra depredadores salvajes. La Biblia nos cuenta que David se enfrentó a leones y osos para proteger a su rebaño. Cada vez que rescataba una oveja de las garras de una fiera, no solo estaba cumpliendo con su deber, estaba construyendo su fe. Cada una de esas victorias secretas era una lección de confianza en el poder de Dios. Estaba aprendiendo que si Dios podía librarlo de un león, podría librarlo de cualquier cosa. Y entonces llegó el día en que Israel enfrentó un desafío que parecía insuperable: un gigante llamado Goliat. El ejército entero, incluyendo al rey Saúl, estaba paralizado de miedo. Durante 40 días, este campeón filisteo desafiaba a los israelitas, y nadie se atrevía a enfrentarlo. Todos veían un guerrero invencible, una muerte segura. Pero cuando David llegó al campamento y escuchó los insultos de Goliat, no vio lo mismo que los demás. Mientras todos se enfocaban en el tamaño del gigante, David se enfocaba en el tamaño de su Dios, en su valentía. No era arrogancia, nacía de la experiencia. Le dijo al rey Saúl: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Su confianza no estaba en su propia fuerza, sino en el historial de fidelidad de Dios en su vida. Había acumulado un tesoro de victorias pasadas que alimentaban su fe en el presente. David rechazó la armadura del rey Saúl y no era para él. Él no iba a pelear la batalla de Dios con armas humanas. En cambio, caminó hacia el arroyo y escogió 5 piedras lisas. Este simple acto revela una preparación estratégica. No fue al azar. Sabía lo que hacía. Se acercó al gigante no como un pastor indefenso, sino como un guerrero entrenado en el campo de Dios, armado con una fe inquebrantable y una honda precisa. Con una sola piedra, lanzada con una precisión divina, David derribó al gigante. La victoria fue espectacular y cambió su vida para siempre. Pasó de ser un pastor desconocido a un héroe nacional. Pero aquí es donde la historia da un giro. Creeríamos que después de esto, su camino al trono sería fácil, pero fue todo lo contrario. La victoria sobre Goliat no fue el final de su proceso, sino el comienzo de su prueba más dura. El pueblo cantaban: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Estos cantos de alabanza despertaron una envidia mortal en el corazón del rey Saúl. En el mismo hombre que antes lo admiraba, ahora lo veía como una amenaza. Saúl intentó matarlo en varias ocasiones, y David tuvo que huir para salvar su vida. Dejó el palacio, la fama y la seguridad, y se convirtió en un fugitivo. Durante años, David vivió escondido en cuevas, desiertos y territorios enemigos. Fue un tiempo de soledad, de angustia y de constante persecución. Imagina pasar de ser un héroe a ser un fugitivo cazado por tu propio rey. Estos momentos en la cueva fueron cruciales para su formación. Fue allí donde aprendió la dependencia total de Dios, sin un ejército, sin un hogar, sin nadie más en quien confiar. Su única fortaleza era su relación con el Señor en sus salmos. Muchos escritos en este período nos muestran un hombre que derramaba su corazón, sus miedos y su esperanza ante Dios. Estos años de espera y sufrimiento forjaron su carácter. Dios estaba puliendo al futuro rey, enseñándole paciencia, misericordia y justicia. David tuvo 2 oportunidades claras para matar a Saúl y tomar el trono por la fuerza, pero no lo hizo. Respetó la unción de Dios sobre Saúl, demostrando que entendía que los tiempos y los métodos de Dios son perfectos. Estaba aprendiendo a gobernar su propio espíritu antes de gobernar una nación. Finalmente, después de un largo y doloroso proceso, llegó el día en que David fue coronado rey sobre todo Israel. Y cuando se sentó en el trono, no era el mismo joven impulsivo que enfrentó a Goliat. Era un hombre maduro, sabio y humilde, forjado en el fuego de la adversidad.
Su reinado reflejó todo lo que había aprendido en el anonimato, la dependencia de Dios, la justicia para con su pueblo y un corazón que buscaba a Dios por encima de todo. La historia de David nos enseña que Dios nos prepara en lo secreto para lo que nos tiene reservado en público. Esas pequeñas batallas diarias, esos momentos en los que sientes que nadie te ve, son tu campo de entrenamiento. Es ahí donde Dios está forjando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para los Goliaths que vendrán. Así que no desprecies tus comienzos humildes, no te desesperes en la espera, confía en el proceso, porque cada lección aprendida en el anonimato es un escalón hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de David en sí. Esta historia te ha inspirado. Dale like al video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.